Muy buenas noches, querida audiencia. Me llamo Luis Enrique González y bienvenidos a su podcast Ilimitados en su especial de Halloween. Me encuentro aquí con mi compañero Pablo. ¿Cómo estás, Pablo? Bien, Luis, buenas noches. ¿Cómo Buenas noches, estás? amiguito. Ya hace frío, ¿no? Por los frentes fríos. Sí, está pesadito eso. Está bueno. Aparte es octubre. Es otoño. Sí, también tiene que ver con el huracán, ¿no? Que está pasando ahorita. Ajá. Bueno, ayer estaba en Yucatán, creo, ¿no? Por ahí. Según esto pasó por Yucatán y ya como que se alivia, Ah, ¿no? ajá. Sí, está en categoría 4, creo, lo habían reportado y después bajó a 3, creo. Sí, lo bueno que ya está bajando eso. ¿Te parece si empezamos con las noticias de esta semana? Con las noticias de esta semana, Dale, empieza tú. pues noticias no muy alegres. El mundo del rock se despidió de un guitarrista legendario. No sé si lo conozcas, creo que sí. Eddie Van Halen, que fue una leyenda de rock y un guitarrista, murió a sus 65 años después de luchar contra el cáncer. Sí, era un guitarrista Tiene muy bueno, ¿no? Tenía como que su particularidad en la guitarra. fundador pues de la banda de rock Van Halen. Ándale, tenía su nombre, no sé si así sea. Sí, estaba con su hermano y otro integrante más, los dos no me acuerdo bien. Sí, sí, vi eso. Es una noticia muy triste. Bueno, te comparto mi noticia, que no sé si conozcas a la banda AC/DC. Sí, creo que sí. Es como que una de las más buenas y legendarias que hay. Después de 6 años ya sacaron un sencillo de lo que va a ser su nuevo álbum. Es una buena rolita, me gustó. No sé si has tenido la oportunidad de escucharla. ¿Cuál una nueva canción que sacaron? Ándale, esa. No, sí vi que la habían sacado, pero no la he escuchado. Pues cuando tengas la oportunidad de escucharla, porque es una muy buena que te recuerda los años gloriosos de lo que era el rock and roll. Con la esencia que es AC/DC, obviamente. Ajá, obviamente tiene su toquecito del Angus Young. Y pues bueno, siento que ese álbum se va a pegar. Pues seguro que lo hará. ¿Qué otra Otro noticia de los nos tienes? acontecimientos que pasaron esta semana fue que murió un ingeniero químico, Mario Molina, que fue ganador del Premio Nobel en 1995 de Química, Ah, quien sí. descubrió las causas del agujero de ozono. Con otros dos compañeros, ellos predijeron el adelgazamiento de la capa de ozono como consecuencia de la emisión de ciertos gases industriales, como eran los clorofluorocarbonos. Y pues también murió a la edad de 77 años por un paro. No, no manches. De hecho, la noticia la dio la UNAM, creo, porque él era estudiante de ahí. Ajá, era como que egresado de ahí, ¿no? Ajá, sí, fue ingresado. No, pues qué triste esa noticia. Cada vez está el mundo más feo por las ausencias. Se van leyendas del rock. Pues cada cosa tiene su tiempo, ¿no? Tampoco nadie es eterno, No, pues nadie es eterno, pero sí es algo triste, ¿no? Que tristemente. la generación de ahora no llegue a conocerlos en vivo. De hecho, tengo miedo yo, amigo, de no ver a AC/DC en vivo, porque es una de las bandas que más me gustan. Sí, no nos tocó en sus auges. Ándale, nos quedamos con ganas de Queen, de diversas bandas conocidas que pues jamás vamos a ver. Pues sí, Y ya bueno.
solo reproducir su música en los discos, en las plataformas. Ándale, en Spotify. Y bueno, pues te quiero compartir mi último acontecimiento de esta semana. Tiene que ver Ajá. con la UPN, no sé si la conozcas. UPN. Ajá, es una universidad de aquí. Ajá. Oh, sí, 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 sí lo ubico. Se reportó que un profesor, un maestro, vaya, pues Ujú. no es como que muy capaz o muy consciente de que pues su labor es orientar a los alumnos, ¿no? No me gustaría decir nombres ni Ajá. nada por el estilo, pero pues está muy mal ese hecho de que no responda a las dudas de pues los alumnos. Eso es algo muy feo, ¿no? En las clases virtuales, Ándale, o sea, por pues medio. online. Ajá, o sea, y deja tú eso, sino que se queda muy corto con su cargo porque pues solo es de contestar unos mensajitos o cosillas así, ¿no? No es algo que le quite mucho tiempo. Y, pues aunque le quite, pues se supone que es su trabajo, por así decir. Exactamente, o sea, recibe un pago, como Es quien dice, su profesión, su por oficio, esa, ajá. Más bien es, y por algo es una está ahí. persona muy dedicada, como quien diría. Pues necesitan, pues reportarlo, comentarlo con, Sí, o sea, no esperemos que sé, un sí se supervisor o algo, ¿no? tomen cartas en el asunto y pues que tenga un resultado muy bueno este hecho, ¿no? Si no que pues, hagan cambio de maestro o algo, Ajá, algo que se pues tiene que los hacer ahí. afectados son los afectados son los alumnos. Ajá. Y pues, bueno, esos fueron mis acontecimientos de hoy, de esta semana, pues. Un saludito para el chat que nos está viendo, Luis Arturo Alvarado. Buenas noches, gracias por estar aquí. Saludos, saludos, todos los que Y se van bueno, conectando. ¿te parece si empezamos con nuestro especial, nuestro primer tema, que es, pues, como ya vieron Muy en el título, interesante, muy bueno, muy interesante. De hecho, mucha información se sacó de eso, de esa investigación. sí. Bueno, Pues comencemos. empecemos. A ver, espérame un poquito. Y empecemos con un hombre con un brazo roto y en cabestrillo, atractivo y con cierto carisma, pide ayuda a una mujer para cargar unos libros en el coche. La mujer en cuestión decide ayudarle a cargar esos libros, acompañando al joven a su coche. Un mes después se encuentran el cuerpo de esta a un lado de un lago cercano. No se trata de una historia de ficción, sino de un suceso real. Se trata de lo que ocurrió a más de una de las víctimas de uno de los mayores y más conocidos asesinos en serie de mujeres de los Estados Unidos, cuya vida vamos a repasar en esta transmisión. Damas y caballeros, niños y niñas, el tema de hoy es Ted Bundy. No sé si lo llegues a conocer o si tuviste una mención de esto, porque hay varias películas de ello, ¿no? Ajá, claro. Sí, 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 lo conozco. Ahora Fue bien, un asesino serial muy famoso. empecemos. Theodore Robert Cowen, nacido en Burlington, localidad estadounidense, que está localizada en Vermont, nacido el 24 de noviembre del año de 1946, hijo de Eleanor Louise Cowell, cuando ésta era muy joven. Su padre biológico jamás se hizo cargo de él, se peló y pues dejó a la mamá con toda la responsabilidad. Tampoco recibió el apellido del mismo. Fue criado por sus abuelos debido a que su madre era muy joven para poder cuidar a un niño. Sus abuelos lo convencieron a Ted y al pueblo donde vivían de que su madre en realidad era su hermana. Ted era rechazado por su familia en sus primeros años, ya que era un símbolo de vergüenza. Según diversas declaraciones del mismo Ted, al parecer su abuelo era pues una persona violenta y que abusaba e incluso maltrataba a su abuela, lo cual daría paso a que pues se crearía un entorno muy agresivo. De violencia, ¿no? Ajá, rodeado de violencia intrafamiliar. El abuelo no se medía y pues allí enfrente de él hacía lo que eran sus fechorías, ¿no? Con su abuelita.
Ujú. En el año de 1950, Ted se mudó junto a su madre a Washington. Un año después, su madre contraría matrimonio con John Bundy. Ted fue adoptado por su padrastro, otorgando el apellido de Bundy. Pero esto no significaba que Ted tenía una relación muy estrecha con él. Intentos hubieron muchos para que él se pudiera acercar, pero simplemente el vínculo de padre e hijo jamás se dio con esta persona, a pesar de que era una persona diferente y que sí le demostraba muchísimo cariño, ¿no? A diferencia de su abuelo. Entonces su padrastro no era, él no era violento ni nada de eso. No, era una persona pues cálida, se entendía que era una persona muy buena Ah, y caritativa, ¿no? ok, ok. Como mencioné, él recibió rechazo de su familia. Debido a esto, en sus primeros años, y también debido al entorno de violencia en el que se desarrollaba, desde su infancia empezaría a manifestar una personalidad algo retraída y pues en cierta manera algo frágil, por así decirlo. Mostraba síntomas de lo que hoy en día se conoce como un trastorno disocial, manifestando un tipo de comportamiento algo cruel y incluso en sus tiempos libres él se dedicaba a secuestrar animales y a mutilarlos o a, pues, sí, no, maltratarlos. Ajá. Pero esto no quiere decir que pues toda su vida fue basada en este tipo de miseria o pues cosillas así, ¿no? Ya que de adulto Ted supo cómo sobreponerse a su infancia. Llegó a ocupar un lugar prestigioso dentro de la sociedad. Incluso fue condecorado por un policía por salvar a un niño de ser ahogado. Y realizaba ciertas actividades en servicio de la comunidad, como lo eran la línea de antisuicidios, creo que así se llama, corrígeme si estoy mal. Ajá. No, Pues sí, sí, es así. él ofrecía su ayuda para evitar que personas se suicidaran o, pues sí, ¿no? Que llegaran a afectar en eso su vida. Mm, ¿Qué más se tiene aquí? Llegó incluso a postularse para gobernador del estado. No sé si sabías ese datillo curioso de Ted. No, no sabía. Pues sí, como el Arnold Schwarzenegger se postuló para gobernador. Ah, sí. Pero no llegó a nada, obviamente. No, no fue elegido, como quien dice. Ya a su edad un poco más adulta se inscribió en la Universidad de Puget Sound, en donde cursó dos carreras que eran la psicología y derecho. Pero resultó ser más competente en lo que era la psicología, ¿no? Porque creo que le gustaba más, algo así se sabía. Ajá. Eh, en el año de 1967 conocería a su primer amor, la primera mujer que le robó el corazón. Era una compañera de universidad de la carrera de psicología, creo, de nombre Stephanie Brooks, con la que se llega a rumorear que él estuvo pues comprometido, ¿no? Que ya se iba a casar y todo, que ella era la chica ideal. Perdón. Sin embargo, 2 años más tarde, la misma Stephanie terminó su relación con Ted, ya que consideraba que él era una persona pues muy inmadura y sin metas en su vida. Ajá. No, no lograba empatar básicamente con Ajá, o sus sea, objetivos de vida. no tenía pues un plan de vida, ¿no? Como quien dice. Ajá. Y pues eso no quería ella. Ajá, eso no quería. Ella quería un hombre pues, un hombre fuerte y dedicado y con metas y propósitos, no un vago. Y Debido a entonces lo que, dejó. ajá, debido a que terminó su relación con Stephanie, él cayó en una, pues se podría decir que una depresión por desamor y una obsesión por su expareja. Esto llevó a tal grado de que sus víctimas tenían características similares a la persona que lo dejó. Unas características eran que era una mujer de clase media, de pelo largo, negro y liso, y que tenía el mismo aspecto y forma física que Stephanie. Ah, de hecho, también se llegó a rumorear que estos estas características tienen que ver con su mamá, ya que ella le confesó que, pues sí, que
que no era su hermana, que resultaba ser su mamá, lo cual Ah. le llevó a Sí, afectar sí, pues y, en algún punto le tuvo que decir que no era su hermano. ajá, y pues Ted no tomó muy bien esta noticia y pues también las mujeres que asesinaba o que atacaba tenían que ver con ciertas características de su mamá. Sí, porque creo que quedó resentido Ajá, pues o sea, básicamente por las mujeres en su vida, no por lo varios logró asimilar. acontecimientos. Ajá. Bueno, pero a pesar de los logros que tenía en su vida y los reconocimientos de la policía, como de diversas personas que lo conocían, él no se sentía, como decías tú, integrado a la sociedad. Y empezó las prácticas de lo que era el sexo violento como una forma de escape. Pero esto pues no, tiempo después ya no le era suficiente y acudió a lo que era el asesinato y la sodomía. La sodomía es, pues, se podría decir que es el sexo anal o cosillas así. Ujú. Pues bueno, a esto acudía este individuo ya que no le era suficiente todo el daño que se hacía a él mismo. Los intentos de asesinato comenzaron el 4 de enero de 1974. Es el primer reporte que se tiene, cuando él tenía solo 27 años de edad. Aún cursaba la segunda carrera que era Derecho. Su primera víctima sería Johnny Lenz, que en ese entonces tenía 18 años de edad. Ted la siguió por la noche y irrumpió en su habitación para posteriormente golpearla en la cabeza con una vara fuerte y posterior a esto la violó, ya que la dejó inconsciente, la violó con una pata de cama. La chica pues sobrevivió, pero tuvo un daño cerebral permanente. Esa fue su primera víctima. No llegaba al punto de asesinato, pero sí había actos como violación o agresiones, ¿no? Ajá. Otra de sus víctimas, con la que cometería uno de sus actos más salvajes a mi punto de vista y violentos, lo realizó con Rhonda Stapley en el año de 1974. Ella era una estudiante de farmacología en la Universidad de Utah. Ella se encontraba esperando su camión y ese camión la llevaba a su casa y todo eso, pero pasaba el tiempo y el camión pues no llegaba, ¿no? A lo cual Ted aprovechó esto y se le acercó ofreciéndole lo que es un aventón o un ride, por así decirlo. A lo cual la joven accedió porque lo vio como un chico muy gentil y también porque lo vio como un estudiante universitario muy bien vestido. Sin embargo, a pesar de toda la gentileza que mostraba Ted, y lo apuesto que se llegara a ver porque, pues, si era un vato guapo, ¿no? Muy las damas. Muy atractivo, que lo graba. Ajá, muy atractivo. Ajá. Eh, Ted no la llevó a su casa. Él condujo a un solitario paraje de la carretera, donde detuvo el auto y de una manera brutal empezó a golpear a la estudiante, la cual se desmayó porque Ted le apretó su garganta con ambas manos. Y pues tú dirás, esto fue todo, no, no, ya que él la despertó con unas bofetadas o golpes y una vez que ella ya estaba despierta, la arrastró a una mesa de picnic donde la estranguló 2 veces más. Ella pensaba que para Bondi todo era un juego, porque después de que el jueguito le aburrió a Bondi, le dijo a su víctima, y cito, no te vayas a morir todavía porque te perderás la mejor parte. Acto seguido la jaló a la orilla de la mesa de picnic donde estaba, se bajó los pantalones y la violó. Uh. Para terminar su acto, Bondi apretó el cuello de nuevo de la estudiante. Y apretó el cuello de nuevo de la estudiante. Al momento de quedar inconsciente la chava, Bondi supuso o creyó que ya estaba muerta y se dirigió a su vehículo. Stable al ver esto logró despertar y aprovechó esto de que Bondi se dirigía a su vehículo para poder huir de la escena lo más rápido que el dolor le permitía. Llegó a un río donde se tiró y dejó que se la llevara la corriente. De esa forma es como
salvó su vida de este acto atroz. Pero sí logró vivir. Ajá. Todo esto lo cita la misma Stably en su libro I Survived Ted Bundy, The Attack, Escape and PTSD, That Changed My Life, que en español es Sobreviví a Ted Bundy, el ataque, escape y síndrome de estrés postraumático que cambió mi vida. Estas personas fueron pocas de las sobrevivientes de los ataques de Ted Bundy. Realizó la misma maniobra con Johnny Lenz, otra estudiante universitaria. No, perdón. Con Linda Angeli hizo la misma maniobra que con Johnny Lenz, que fue seguirla, entró a su habitación, la golpeó y la violó. Solo que en este caso se aseguró de haberla asesinado. Después de terminado su acto, desapareció el cadáver. Esta es la primera chava que asesinó en teoría. Esta muerte daría inicio a la cadena de asesinos en la que se desaparecieron numerosas estudiantes jóvenes. Algunos nombres serían pues Brenda Carol Ball de 22 años, Nancy Wilcox de 16 años y Susan Drancourt de 19 años. El modus operandi de Ted pues era el de seguir a las chavas en la noche y al momento de que estaban solas en su habitación, él entraba y las atacaba. Pero con el tiempo se dio cuenta de que él contaba con la carisma o la facilidad de poder manipular a las personas y tenía la ventaja, como dije, de ser atractivo para las mujeres, ventaja que aprovechó al 100% en todos sus asesinatos. En el día se dedicaba a cosechar confianza entre la gente, ya había cambiado su modus operandi, cosechaba a la gente y al mismo tiempo buscaba a sus víctimas, simulaba traer un brazo roto y pedía ayuda a sus víctimas para llevar algunas cosas al auto. Las mujeres accedían porque pues caían en sus encantos, ¿no? Como quien diría. Al llegar al automóvil, en un momento en donde ellas se descuidaban, él las golpeaba con una vara, incluso hasta con una pala llegó a golpear a una, y las introducía al automóvil para llevarlas a un lugar alejado, donde la mayoría de las personas pues las violaba mediante el sexo anal, las estrangulaba y golpeaba hasta morir. Y al terminar las volvía pues a violar, ¿no? No le bastaba. O sea, que prácticamente practicaba la necrofilia, ¿no? Ajá, él pues sí, aplicó lo que es la necrofilia. A muchas de Y sus violaba víctimas, cadáveres. ajá, a muchas de sus víctimas las descuartizaba y él mismo conservaba partes del cuerpo. La mayoría de las veces eran la cabeza o los brazos, pero más que nada era la cabeza. Mismas que guardaba en su apartamento y las tenía como un trofeo, ya que él creía que era necesario tener algún recuerdito de sus fechorías o actos inhumanos. Como dice mito, está fuerte, ¿no? Súper fuerte. Sí, de hecho, Ted Bundy pues era un maestro de la seducción. Ajá. Por eso le hacía mucho caso, sabía cómo acercarse a las personas, y aparte de eso que se les hacía atractivo, pues le hacían más caso y pues tenía eso a su ventaja y se las llevaba. También lo que hacía era que se cambiaba de aspecto para que no fuera reconocido. Ajá, Se él, ponía una peluca, se rasuraba para que no lo fueran reconociendo. ajá, Él siempre lo que tenía él es que siempre se presentaba pues por su nombre, que era Ted, que de hecho después así fue como fue reconocido, porque después empieza a decir la gente que sí ubicaban a un Ted y que buscaba a las mujeres y tal. Fue como lo empezaban a ubicar. Pero sí era pues una persona muy atractiva y seductora. pues sí, él aprovechaba muchísimo eso, los principios de psicología que tenía, los aplicaba y todo. O sea, era muy, muy inteligente, ¿no? Como quien dice. Y de Sí, hecho, de hecho sí era muy inteligente, pero ajá, eso los psicólogos hacían pues a las autoridades se les hizo muy difícil atraparlo, porque era una persona realmente muy inteligente. Él, de hecho, entre todos sus pensamientos perversos, o sea, tenía pensamientos muy perversos, pero lo que tenía era que los tenía muy planificados, muy organizados.
para Sí, cometer sus asesinatos. sí, Bueno, es que... entonces vamos a seguir Ah, sí. con lo que es la detención y sus fugas. La espiral de desenfreno de Bondi repercutió en su figura como ciudadano y fue detenido en varias ocasiones debido a su mala conducción. En 1976 daría inicio el primero de los juicios a los que sería sometido Ted Bundy. En este caso se le juzgaba por el secuestro de Carol Deron, resultando en una condena de 15 años de prisión. Sin embargo, el análisis del coche en que fue detenido permitió que se hallaran evidencias de la implicación de Bundy en la desaparición y asesinato de Melissa Smith y Karen Campbell. Básicamente encontraron pelo de las mujeres en el carro, por eso que tuvieron evidencias también de que las chicas estuvieron ahí. Ello condujo a que se le sometiera a un segundo juicio, ya con cargos de asesinato. En el segundo juicio, Bundy decidió representar sí mismo como abogado, motivo por el que visitar la biblioteca de cara para su defensa. Sin embargo, aprovechó la situación para escapar, si bien sería atrapado por las fuerzas policiales 6 días después. Aunque Bundy fue arrestado y encarcelado a la espera del juicio, llegó a escaparse en 2 ocasiones de la cárcel para continuar con su carrera criminal. La compulsión, la urgencia por matar y la falta de temor por ser atrapado le impidieron detenerse y agudizaban su sadismo. Lejos de mostrar un perfil de psicópata reactivo, que mata solo cuando siente presión mentalmente, Bundy era un adicto. Necesitaba su dosis de secuestro, violación. Tras su segunda fuga, el 30 de diciembre de 1977 y un nuevo intento de pasar desapercibido cerca de Miami, la sed de sangre de Bundy volvió a desatarse. Su último objetivo en enero de 1978 fueron las estudiantes que se encontraban en la fraternidad Chi Omega de la Universidad Estatal de Florida. Bundy entró en un edificio de noche y habitación por habitación golpeó a estudiantes con lo que era, pues igual que su primer, pues destrozó el cráneo y después las mordía, las mutilaba, incluso las violaba, como lo había hecho anteriormente. Esa misma noche asaltó la casa de su penúltima víctima, Shirley Thomas, con quien de nuevo repitió su ritual. Días más tarde aún le quedarían más fuerzas para poner. Después de que la matrícula del coche fuera reconocida, tras por segunda vez, sería juzgado el 26 de junio de 1979 por asesinato. De hecho, bueno, aquí nos menciona que él se representó en un juicio, Bundy, y Ajá. pues supongo que se representaba porque, bueno, aparte de que sabía pues derecho, yo creo que sus abogados empezaron a sospechar pues de que sí era culpable. Pues él mejor decidió representarse así. Sí, es que, pues, él daba como que señales de que si eran, ¿no? Y los abogados como que se espantaban o no querían formar parte de su defensa. Ujú. O como te digo, se dan cuenta de que a lo mejor sí era asesinato y pues a lo mejor que él sí era asesino y le iban a jugar en contra y pues Pues no. él como quería pedir su inocencia, pues mejor se representó él solo. Entonces Lo que tú, sí es cierto es de que Ted Bundy era un psicópata, ¿no? Y no sentía culpa ni remordimiento por los asesinatos. Y pues de hecho él hasta todos los juicios así, él nunca, o sea, pues él siempre creía que era culpable. O sea, pues su convicción era que era inocente, perdón, que era inocente. Y pues en un rasgo de un psicópata que no sentía culpa. Y pues realmente que no siente culpa o remordimiento de algo, pues puede llegar a hacer cosas como lo hizo Ted. sí, o sea, yo también hubo como que un caso, una sentencia o un, ¿cómo se dice? Un, ay, un pues un citatorio ¿Qué? para él en la corte, Ajá. donde ya se le tenía como que él era
pues el culpable, ¿no? Pero lo dejaron libre por falta de pruebas, ¿no? Ujú. Sí, todavía no tienen las pruebas convincentes para poder incriminarlo, que después sí las encuentran. Pero bueno, los rasgos de Ted Bundy, que pues son los rasgos de un psicópata, que realmente Ted Bundy era un psicópata, como te digo, era un altamente inteligente y un genio, pero pues del mal. Y por eso los psicólogos decían que era muy difícil poder atraparlo o analizarlo, porque era muy complejo él. Sí, era un caso distinto. De hecho, Harvey Blake, considerado como el padre de la psicopatía, tuvo la oportunidad de estudiar a Bundy durante su juicio y él lo diagnosticó como psicópata. La definición de psicópata en sí se refiere a los depredadores sociales que encantan, manipulan y se abren pasos sin piedad en la vida, carecen por completo de conciencia y sentimientos por los demás, toman egoístamente lo que quieren y hacen lo que les plazca, violando las normas y expectativas sociales sin el más mínimo sentimiento de culpa o arrepentimiento. Algunas de las características que tenía Fondi como psicópata, que son pues características de un psicópata, son antagonismo, que quiere decir que era engañoso, manipulador, insensible, explotador y arrogante. Extraversión, era muy atractivo y asertivo, por eso llegaba a complacer pues a las víctimas que le hicieran caso. Alta conciencia, como ya lo dijimos, era muy inteligente, hábil, competente, reflexivo, organizado y diligente. Ajá. Bajo neurotismo, ¿qué quiere decir? Pues que él no tenía o no mostraba más bien inseguridad, él mostraba encanto, mostraba valentía, mostraba seguridad. Otra de las características que tenía o que tiene un psicópata es una infancia traumática, una infancia llena de mentiras, una infancia llena de abusos, de violencia, como fue en este caso de Bondi, el abandono de su bueno, lo de su mamá, fue los abusos de su abuelo y De todo su el ambiente abuelo y todo que eso. se El entorno, ¿no? Más que encontraba. nada. Otro de las características que casi es seguro que todos los psicópatas tengan es que son narcisistas. Quiere decir que todo gira en torno a ellos, se preocupan por todo tipo de lujos o bienestar para ellos, como el ego y todo eso. Son egocéntricos, ¿no? Sociopatía, ajá, sí. Sociopatía es otra de las características que pues su carisma, el encanto personal, su don de gentes y la facilidad de palabra le hacían integrarse perfectamente en la sociedad, pese a sentirse fuera de ella, que como tú decías, no se sentía, a lo mejor en sociedad no se sentía en conjunto, no se sentía parte de, pero Ajá. sin embargo, como que él lo escudaba y lo mostraba con su carisma, con su encanto, con una seguridad, porque tú no te imaginabas en realidad no era así. Y falta de empatía y remordimientos, que la reincidencia y el sufrimiento que causaba son una muestra de incapacidad de ponerse en el lugar del otro, que es lo que te digo, él no sentía culpa, no sentía remordimiento, Ujú. y pues por eso hacía lo que hacía, lo seguía así. Sí, y muchas de las cosas que mencionas tienen que ver con el lenguaje corporal que él manifestaba, ¿no? Pues de hecho él, digo, era muy inteligente, sabía cómo, pues era un psicópata como tal, psicópata de piel, sabía cómo manipular, sabía qué hacer y qué no hacer y cómo mostrarse, pero así como dices, pues el lenguaje corporal lo decía todo Ajá. y ahí, pues de hecho los que lo estudiaban sabían pues cómo era y las cosas que dejaba de ver a través de su corporal. Sí, bueno, es que tengo aquí tres videos de Ted Bundy que me gustaría enseñar que tienen que ver con el lenguaje corporal Ajá. que él manifestaba. ¿Te parece si pasamos con el primero? Sí, a ver. Mira, en este video, que es el primero, que es cuando lo llevan, pues sí, ya están declarando los hechos o las cosas por lo que lo están acusando. Ted entra en un... Son entrevistas reales, ¿verdad? Entrevistas reales. Ajá, o sea, ahí sale Ted. Es el día que
que el sheriff del condado hacía público los cargos contra Ted Bundy. Ujú. Aquí él aprovechaba sus habilidades de manipulación. Él al momento de entrar parece una persona muy arrogante y provocadora. Se dirige al sheriff directamente e invade lo que es su espacio personal. No sé si se logra apreciar ahorita. Eh, y adopta una posición de Haras. ¿Qué quiere decir la posición de Haras? Pues es que un brazo está en la cintura. Pues como si tu mamá te estuviera regañando, ¿no? Con la chancla en la otra mano. Sí, eso mostraba su arrogancia, ¿no? Ajá, o sea, Que a la vez transmitía confianza y confianza en sí seguridad, mismo. como que, ajá, mostraba su superioridad ante todos. Pero esto delante de otras personas, a quien pues les da a entender que es una persona superior a las demás. Ujú. Como dije, él invadió el espacio personal del sheriff. Y esto no es por mera casualidad, sino que lo que emplea es un acto de intimidación. Aquí intenta hacer parecer que él tiene el control y le exige al sheriff que lea los cargos pues, por los que se le están acusando, ¿no? Y al momento de escuchar la sentencia, su rostro se endurece al escuchar el cargo de asesinato en primer grado. Aquí él reprime lo que es la ira y suelta una ligera expresión labial. Y acto seguido empieza a pasear por todo el espacio tratando de transmitir lo que es calma y serenidad. Con las manos, Ocultando que en realidad le preocupaba pues, lo que le ajá, estaban leyendo, ¿no? como que todo está bajo control, ¿no? Camina con las manos en la espalda y todo. Aquí proyecta lo que es de nuevo la confianza y la serenidad. Después suelta una sonrisa asimétrica, tratando de transmitirle a la prensa que, pues, que todo está bien, que no hay pedo, aquí no pasa nada. Sin embargo, Que de se hecho esa nota, era una de las características de Ted Bundy, que él no aplicaba sonrisas y originales, por así decir, sinceras, ajá, como para mostrar simpatía, como para mostrar amabilidad, pero realmente él se ponía a practicar sus sonrisas como para las auténticas, pero pues en realidad no eran así. Pero él era muy bueno. sí, o sea, eh, pero pues sí, a pesar de que él trataba de mostrar que todo estaba bien, llega un momento en que las ansias le ganan. Y se nota cuando toca su nariz. Aquí declara lo que es pues sí, su ansiedad ante la situación que está viviendo. Preocupación. Ajá, preocupación más que nada. Y llega un momento en el que le dice a la prensa que es inocente. Dice, soy inocente, lo declaro desde ahora. Se despide alzando la mano, particularmente muestra lo que es la palma de esta, tratando de transmitir lo que es la honestidad, ¿no? Este es el primer video que les traigo hoy. Ah, ¿te parece si pasamos al segundo? Ujú. Bueno, aquí en el segundo es ya en los momentos que lo están, pues, ya acusando, ¿no? Aquí se ve que Ted está alzando la mano, el juramento de que jura decir toda la verdad y nada más que la verdad, ¿no? O haciendo el juramento, ¿no? Ajá, aquí se ve en el banquillo de los acusados, adopta una posición de lo que es la comodidad y de nuevo con una sonrisa asimétrica que lo caracterizaba. Mostrando seguridad, mostrando confianza. Ajá, aquí miraba directamente a todos los presentes y trataba de transmitir la confianza. A simple vista se da a entender, o bueno, si lo ves, es como que, pues, ¿cómo es posible que él sea el acusado, no? Sí, que de hecho por eso tenía un montón de seguidoras, de fans, que pues lo seguían porque era atractivo, ¿no? Que era cautivador. Ujú. Y que pues más que nada ella decían que él era inocente porque pues no mostraba que él era un asesino.
decían que como él iba a ser un asesino. Y se Ajá. volvió más que nada a sus fans. Aquí muchas mujeres y jovencitas, como dices tú, aclamaban que él no era, ya que se había ganado la admiración de las mismas. Aquí mantenía lo que era la espalda recta, aclamando un símbolo de comodidad y de confianza. Y él estaba consciente de esto, o sea, de que estaba transmitiendo esto, pero de nuevo, la parte que lo delata es cuando se toca la nariz, es el momento que deja en claro su ansiedad. Y que las Después, intenta tapar. ajá, llega un momento en que junta las manos en símbolo de plegaria, con las piernas cruzadas, ¿no? Eso es símbolo de desesperación. Igual también hay un dato curioso de lo que son las piernas cruzadas. Se ve más que nada en lo que son las entrevistas de trabajo, Ujú, ujú. de que las personas lo interpretan como que no me preguntes porque no te voy a decir la verdad. Sí, y como te digo, su sonrisa era como muy auténtica en las entrevistas. Se ve cuando está frente a frente con la entrevista, como que está su rostro da cierto miedo, ¿no? Si lo analizas bien. Ajá, si te pones a verlo Que detenidamente, no, sí con da una sonrisa como muy que, misteriosa. ajá, Y que como de que hecho mucho también en una miedo. entrevista se ve que levanta las cejas, incluso que esto quiere decir mm, para mostrar amabilidad, ¿no? Como que le caes bien. Ajá. O sea, era muy inteligente y aplicaba todos sus principios de psicología que había aprendido en la universidad. Pues sí, también eso era un estudiante de, Ejemplar, ¿no? más bien Como quien estudió dice. psicología. Bueno, me gustaría pasar a lo que es el último video. No sé si estás de acuerdo. Pasamos a ver. Bueno, aquí es en, También una cosa, no sé si en este video, no sé cuál video vas a poner. de una entrevista. Ya en la cárcel o... Es como que su último intento para ser liberado, ¿no? Ah, ok, ok. Aquí se ve que pues acusa principalmente a lo que es Manuela de que es el motivo de por qué es una persona violenta, asocia a la pornografía y pues sí, a que se jalaba el ganso. Sí, sí, pues sí, en sí, eso fue lo que digo, que tenía una adicción a la pornografía. Ujú. Y bueno, aquí también se ve que mientras está exclamando todo, tiene una posición encorvada, lo cual le da a entender al mundo de que está en una posición de vulnerabilidad. Y constantemente, cada que termina una frase, mira directo al entrevistador, como que esperando su aprobación de que le cree todo lo que está diciendo. Esto fue uno de los Y es que sí, pues últimos... él siempre estuvo seguro de que era, o sea, él en sí, él siempre estuvo seguro de que era inocente, ¿no? Ajá, O sea, siempre no mantuvo era su tampoco postura. que lo fingían y, o sea, para él era inocente. Ujú. Y pues esta fue como que su última maniobra para que lo liberaran completamente de todo. Cosa que pues no funcionó. Que ahí se muestra un poco ya más vulnerable, pero pues en sí siempre siguió El con papel. todas estas lenguaje corporal de mostrando seguridad, mostrándose como superior. Ajá. O sea, siempre mantuvo su postura y su papel de que pues él no era. eh, pues el último, su último juicio y lo que resultó la sentencia y en qué terminó la historia de Ted.
Ted Bundy. Ted Bundy sabía cómo manejarse ante la ley y utilizó toda su perspicacia legal para eludir y dilatar su. Llegó incluso a representar en un proceso judicial, como ya lo dijimos, que duró 5 años de acusación, en 1975 hasta lo que fue su sentencia. A pesar de ser sentenciado a muerte, la ejecución de Ted Bundy tardaría años en llegar. Y es que Bundy intentó retrasar todo lo posible para la fecha de su ejecución, confesando múltiples asesinatos, algunos reales, ofreciendo pistas sobre la localización de las víctimas y pretendiendo colaborar con la policía para obtener prórrogas de su. Si bien se consideran ciertos 30 y tantos asesinatos, se sospecha que pudo haber muchísimas. Muchas más, ¿no? Que Incluso llegó 30. a colaborar en la detención de otros asesinos. Se sabe que ayudó a la policía a atrapar a Green River Killer, quien tuvo un número de víctimas mucho más alto que el suyo. También se dice que les dio a los investigadores como la forma en la que los asesinos seriales piensan. Ajá, Todo esto tratando de colaborar pues para evitar pues la condena más que nada, pero pues no lo logró. Ajá, o sea, él, a pesar de todo esto, el daño que causó y las sentencias y todo, él sirvió como una base, como dices tú, para identificar a los asesinos, que de hecho por él se estableció el nombre de asesinos seriales. Ajá, sí, pues se empezó a ver más porque no estaba todavía muy asociado ese término en ese tiempo, todavía no se veía mucho y cuando fue con que se empezó a ver más ese término así no serial. Ajá. Y bueno, damas y caballeros, Durante el esto mismo fue... juicio, Ted Bundy, Ah, perdón, continúa. espera, todavía no sabemos en qué acabó. A ver, perdón. Bien, un dato importante es que Ted Bundy contrajo matrimonio, aparte de con la esposa que mencionaste, con una chava llamada Carol Bone, que fue una fan que creía en su inocencia y con la que terminó embarazada y terminó por tener una hija, que de hecho esta mujer sí lo acompañó en juicio y hasta su condena, pero después desapareció, se llevó a su hija, cambió sus nombres y pues ya no se supo nada de ella, ¿no? Ajá. O sea, desapareció de la faz de la Tierra. Entonces, sí, pues ya no se supo nada de ella realmente. A lo mejor la buscaron pues trataron de buscar como para dar certificación o algunas para Cosillas así, ¿no? documentales o después, ajá, pero pues ya no la encontraron. Entonces, finalmente en 1980, las pruebas existentes en su contra fueron testigos, los supervivientes de sus agresiones, juntos con pruebas físicas como prueba concluyente del odontólogo forense, que identificó la morfología de su dentadura de las víctimas, terminaron consiguiendo que fuese declarado culpable y condenado en la silla eléctrica. 9 años más tarde, finalmente un 24 de enero de 1989, en la prisión estatal de Florida, dejando tras de sí una lista de víctimas y un pasado negro en la historia de América, fue ejecutado. Se dice que millones de personas vieron su ejecución en casa y que miles se reunieron fuera de la posición para gritar de Bondi. Y pues, esta fue la historia de uno de los asesinos seriales más crueles que ha tenido la historia Ted de Bundy. América. ¿Cómo De ves? América y de. Pues principalmente del mundo, ¿no? Como que es de los más conocidos. Sí, sí, es muy conocido. Sí, sí hay muchos más, pero sí fue un caso muy particular el de Ted. Digo que los psicólogos no sabían, o sea, sabían que era una persona muy complejo porque de analizar, porque sí era una persona muy inteligente y sabía cómo manipular, sabía Y de hecho, cómo también, engañar a las personas y pues también, fue diagnosticado pues que era un psicópata. Y lo ajá, más triste de todo es de que, pues creo que no existe un tratamiento en sí para curar la psicopatía, que sí hay no, para otras enfermedades, pero mentales, pero para eso no.
No tengo entendido que para eso no existe tratamiento, pero también incluso cuando lo estaban diagnosticando, Ujú. eh, los psicólogos declaraban que podría ser personalidad múltiple, podría ser pues diversas cosillas, ¿no? Desorden mental o hasta que llegaron a la conclusión que tú dijiste de psicopatía. Ah, sí, era un psicópata. Pues, damas y caballeros, esto fue Ted Bundy. Como dije, un tema muy, muy La fuerte. historia de un asesino. Ándale, un asesino muy, pues, muy inteligente, ¿no? Sí, igual si quieren saber o investigar un poco más a fondo, pues hay muchas películas y documentales acerca de él. De hecho salió, ya tiene, no tiene tanto, pero creo que fue la más reciente, que fue la película con Zac Efron. No sé Ajá, si la llegaste a ver. sí, es como que la referencia más conocida de Ted Bundy. Sí, que de hecho yo no sabía este dato, pero según esto, una persona sobreviviente de la, pues, víctima de Ted Bundy, que según fue la que propuso a Zac Efron para interpretarlo, porque según Ah, era una persona muy atractiva y carismática y que en sí no lograba reflejar eso y así. O sea, pues que sí lo podía representar bien. Pues está buena la película, a mí sí me gustó. o sea, sí está buena. De hecho, tiene un parecido muy, pues, un parecido con lo que es Ted Bundy, Zac Efron. Sí, que igual pues si la quiere, sí está pues entretenida y muestra básicamente lo que fue la vida de Ted. Espero que te haya gustado el tema de hoy, Pablito. Claro que sí, estuvo muy interesante. Después vamos a analizar otros asesinos seriales Más adelante, y de bueno, tantos que hay. es que hay muchos, según yo. Pues bueno, eso fue todo lo de el Esto podcast fue de hoy. el tema de hoy. Y Ajá. vamos a terminar con una recomendación. ¿Cuál es la recomendación de hoy? ¿Recomendación musical? La recomendación musical va a ser un homenaje a, pues, a Rock and Roll, a la leyenda que acaba de fallecer, a Van Halen, Eddie Van Halen. La canción se llama Can't Stop Loving You. Esperamos que les guste y gracias por sintonizarnos esta semana en su transmisión de, de Ilimitados. Yo me despido, me llamo Luis Enrique Yo soy Pablo, y nos vemos la próxima semana con un nuevo tema. Buenas noches. con un nuevo podcast.